Hola, ¿cómo estamos? Vamos a continuar con este curso del Catecismo de la Iglesia Católica y esta es la sesión o la clase número 4. Estamos analizando este libro de catecismo que sin duda alguna es importantísimo para todo catequista, al igual que las Sagradas Escrituras y también para cualquier persona que quiera conocer acerca de su fe. Si no has visto las clases anteriores, te invito a que las veas para que nos ayudes a analizarlas precisamente. Siempre debe ser a la luz del magisterio de la Iglesia. Y bueno, nos quedamos la otra vez en el tema anterior y ahora vamos a continuar con lo que es este subtema que se llama Cristo Jesús, mediador y plenitud de toda la revelación. Pero antes vamos a hacer nuestra oración invocando al Espíritu Santo que nos ayude, que nos dé discernimiento para entender, pero sobre todo para aplicar todo esto en nuestra vida, en nuestra fe. Y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu. Todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, pues nuevamente gracias y bienvenidos a este tema y ojalá lo compartas para gloria de Dios. Muy bien, pues aquí nos dice Cristo Jesús, mediador y plenitud de toda la revelación. Esto como título nos hace darnos cuenta de que Jesús viene precisamente a redimirnos, a ayudarnos para poder alcanzar el cielo. Y dice: Dios ha dicho todo en su verbo. Y en el 65 nos dice: muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En los últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo. Eso está en Hebreos 1:2. Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En Él lo dice todo. No habrá otra palabra más que esta. San Juan de la Cruz, después de estos muchos, lo expresa de la manera luminosa comentando precisamente esta cita bíblica. Bueno, antes de analizar lo que nos dice San Juan de la Cruz en relación a esto, pues debemos de analizar nosotros quién es para nosotros Jesucristo. Y eso es una pregunta que el mismo Jesucristo se lo hizo una vez a los apóstoles. Les dijo: ¿quién piensan que soy yo? Y él esperaba, como lo que nosotros también tenemos que hacer, es decir, es el Hijo del verdadero Dios. Es el Redentor prometido desde el inicio, desde el momento en que existió el pecado original con nuestros primeros padres. Y Dios prometió que iba a venir un Redentor, que iba a venir a salvar a la humanidad. Y ese Redentor ya ha venido. Y ese Redentor es en quien debemos de creer. Pero no solamente debemos de creer en Él, que es lo importante, sino también debemos de practicar lo que Él dice. Si yo creo en una persona, pues tengo que creer en ella, pero también debo, si es que es alguien para mí muy importante, estar de acuerdo con lo que esa persona dice. Pero ese es en el aspecto humano, y una persona humana, pues lógicamente, pues puede tener sus equivocaciones. Entonces yo puedo creer en alguien, pero no necesariamente creer en todo lo que dice, ni tampoco seguir todo lo que dice. Aquí es muy distinto, porque estamos hablando de creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios mismo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Esto quiere decir que yo tengo que creer en Él, no solamente en las cosas que me convienen, sino en todas las cosas que Él dice. Y va más allá, no solamente creer en Él, sino hacer lo que Él nos dice. Por ejemplo, Él nos invita a estar en la iglesia, por eso celebramos el Pentecostés, porque es precisamente cuando los apóstoles salieron a predicar y se forma la iglesia propiamente. Entonces, aquellas personas que dicen: no, pues yo creo en Jesucristo, pero no creo en la iglesia. Pues entonces algo anda mal, porque si crees en Jesucristo, y Jesucristo que le gusta la comunidad, que le gusta que nosotros practiquemos ser hermanos, pues entonces tiene que haber participación de la fe. Si Jesucristo pues nos invita a partir el pan, a recibir su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, ¿dónde se da eso?
pues en la iglesia, en la Santa Misa. Entonces eso quiere decir precisamente que tengo que ir a misa, que tengo que ser parte de la iglesia. Entonces, en resumen, si yo creo en Cristo, yo tengo que hacer lo que Cristo pide, lo que Cristo dice. Es algo que debería de sonar obvio, pero a veces no lo hacemos. Y los hermanos separados, pues muchos hay que pedir por ellos, como hay que pedir también por nosotros, porque el hecho de estar en la iglesia verdadera, si nosotros estamos en la iglesia verdadera, pero no hacemos lo que debemos de hacer, pues entonces como que no lo estamos aprovechando, ¿no? Entonces hay que pedir por los hermanos separados, por nosotros también, porque pues en el caso de los hermanos separados, ellos aman a Jesús y puede ser que lo amen de una manera extraordinaria, mucho mejor tal vez que a veces nosotros le amamos, pero están en el lugar incorrecto. Se están dejando llevar por lo que conviene o lo que quieren de Jesús. Quien ama a una persona tiene que buscarle, tiene que localizarlo en todos lados. Si yo amo a Jesús, tengo que buscar la verdad, porque la misma palabra nos dice, la verdad nos hará libre, y la verdad está en la iglesia fundada por Jesucristo, donde estamos nosotros. Y aquí nos dice San Juan de la Cruz algo muy interesante. Dice, porque en darnos, como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra. Dice, todos nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra. Es decir, Jesucristo es la palabra viva, vino precisamente a mostrar todo. Dice, porque lo que hablaba antes en parte a los profetas ya lo ha hablado todo en él, dándonos al todo que es su Hijo. Es decir, antes en el Antiguo Testamento pues lo decía a través de los profetas, ¿verdad? Tú te acordarás que a veces pues iba Moisés y le decía algo, le decía lo de las tablas, regresaba, lo decía al pueblo. Es decir, los profetas eran instrumentos de comunicación entre los hombres y Dios. Pero Dios, que nos ama tanto, no solamente hizo eso, sino que manda a su Hijo, a su propio Hijo. Y precisamente a través de Jesucristo es que Él da a conocer el mensaje del Padre. Por eso cuando le preguntaron, ¿tú quién eres?, Él le dijo, no me conoces. Y cuando le preguntaron que le presentaran al Padre, le dice, y no conoces al Padre y me conoces a mí, si son los dos somos una misma cosa. Y tú estás conmigo y no dices que no has visto al Padre. Más o menos así lo expresan las Sagradas Escrituras. Lo que nos quiere decir Jesús precisamente es eso. Quien le conoce a Él, conoce al Padre, conoce al Espíritu Santo, porque los tres son un solo Dios verdadero, el misterio de la Santísima Trinidad. Entonces, por eso aquí dice San Juan de la Cruz que pues antes lo hacía así, o sea, a través de los profetas, pero como que él quería una comunicación más directa y manda a Jesucristo. Y no solamente manda a Jesucristo, sino que está vivo todavía, claro que sí, está vivo entre nosotros. Cuando vamos al sagrario, estamos en la presencia de Dios, en la presencia de Jesucristo. Por eso Él se ha quedado con nosotros. Y aquí nos sigue diciendo precisamente algo muy interesante. Dice, por lo cual el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra cosa o novedad. Es decir, aquel que dice, quiero a Dios, ¿dónde está Dios? No veo a Dios. Dios Padre, por ejemplo, queremos a Dios Padre, pues Dios Hijo es la imagen del Padre, o queremos sentir y estar con Jesucristo, ahí está el sagrario, ahí está Jesús realmente presente con su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad. Y muchas veces, como dije la otra vez, le creemos al mundo. Si yo les digo, oye, ¿qué está pasando por acá? Pues están pasando ondas de radio, están pasando señales de internet, wifi, etc. Y yo les diría, ¿cómo lo sabes? Si yo no veo, por más que me ponga mis lentes, yo no veo aquí señales de wifi, ni radio, ni nada, ningún tipo de señal. Porque sabemos que existe, porque la ciencia nos los muestra. Porque si yo agarro este celular y tiene estación de radio FM, pues voy a escuchar música de FM, y no es por el celular, sino porque llega la señal. Y entonces la pregunta que una vez le hice a los jóvenes, si le crees a la tecnología,
Si le crees precisamente a la ciencia, ¿por qué entonces no le creemos muchas veces a Dios? Cuando Dios dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, y es lo que tenemos que analizar. Por eso aquí San Juan de la Cruz dice que Él está con nosotros. Dice que sería una necedad que yo esté pidiendo una revelación. Cuando yo quiero ver a Dios, yo quiero estar con Dios, pues está en la hostia consagrada. Y aquí dice, no habrá otra revelación en este segundo apartado, nos dice el catecismo. En el 66 dice, la economía cristiana como alianza nueva y definitiva nunca pasará. Si hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque la revelación está acabada, sí, porque ya Jesús se presentó, ya nos dijo todo, no está completamente explicitada, corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente su contenido en el transcurso de los siglos. Es decir, Jesucristo ya se presentó entre nosotros, Jesucristo ya está entre nosotros con la Eucaristía, pero se ha de manifestar, como nos enseña la tradición, de otras formas. Y aquí tenemos las imágenes de la devoción a la Divina Misericordia y también de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que en ambos casos se presentó a dos religiosas distintas. Y las dos nos muestran algunas revelaciones, como aquí en la 67, vean, dice, a lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas son, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino, vean qué interesante, la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Es decir, por ejemplo, la devoción de la Divina Misericordia, nosotros sabemos que Dios es misericordioso, extraordinariamente misericordioso. No existe nadie tan bueno como Él. Y entonces, ¿qué viene a hacer la devoción de la misericordia cuando se presentó a la hermana Faustina? ¿Qué es lo que viene a traer? Pues viene no a completar nada, como aquí nos dice la palabra, vean, como nos dice, la palabra del catecismo, nos dice que no viene precisamente a completar nada, a mejorarlo. Ya sabemos que Él es misericordioso, pero lo adapta a los tiempos. En ese tiempo y en el tiempo actual debemos de acordarnos de la misericordia de Dios, pero tener cuidado, porque pues decía un padre, ya lo he contado otras veces, que decía en una conferencia, decía a unas personas, ¿saben qué? Hay muchas personas en el infierno que creyeron en la misericordia de Dios, y dice que la gente se alarmó. Oye, padre, ¿cómo va a ser que estén en el infierno si creían en la misericordia de Dios? Sí, creían en la misericordia de Dios, pero nunca hicieron nada por alcanzar esa misericordia, vivían en pecado. Entonces ahí hay una situación. A veces podemos decir, yo creo en la misericordia de Dios, así que voy a vivir mi vida como sea, voy a cometer pecado, no importa estar en pecado mortal todo el tiempo, porque Dios es misericordioso. Pero hay que tener cuidado, porque sí, Dios es misericordioso, y no hay que olvidarse de esa situación tan hermosa de Dios, pero también es justo. Entonces, la misericordia de Dios pues está ahorita mientras estamos vivos, porque podemos acercarnos a confesar. Pero ¿qué pasa si yo no quiero recibir esa misericordia? Si yo decido no irme a confesar, si decido no estar en gracia. Entonces, en ese caso, la misericordia de Dios sigue existiendo, claro, pero yo no la he querido manejar, la quiero manejar a mi conveniencia. Para mí, a lo mejor, la misericordia de Dios significa que yo puedo hacer lo que yo quiera y no me va a pasar nada. Eso sería algo como un paternalismo, donde a lo mejor yo quiero solamente buscar las cosas que me convienen de Dios. O sea, como un padre que no va a haber también justicia. Claro que tiene que haber también justicia. Por eso tenemos que aprovechar esa misericordia de Dios, y no aprovecharnos y no usarla, olvidándonos de esa misericordia. Y en el caso, por ejemplo, del Sagrado Corazón de Jesús, pues también nos viene a recordar que tiene un corazón amoroso, que tiene un corazón que está en espera de la persona que se arrepienta. Y acuérdense esa frase tan extraordinaria que le dijo en este caso a Santa Margarita María de Alacoque. Le dijo, mi corazón que tanto ha amado a los hombres.
y así le paga con desprecios. O sea, si tú lees esa frase, bueno, más o menos la dije tal como lo dijo Sagrado Corazón. Si tú lees la frase del Sagrado Corazón en conciencia, en oración, pues destroza a cualquiera, porque cada quien, cada uno de nosotros, pues tiene que tomar esa frase como una frase que nos motive a amar a Dios. Fíjense lo que les digo, yo lo he desarrollado en otro tema del Sagrado Corazón, donde dijo Jesús en esa forma de demostrar su amor, dijo, el corazón que tanto ha amado a los hombres solamente recibe ingratitud. Sí, porque nosotros somos ingratos, que no aprovechamos pues las oportunidades para que podamos nosotros alcanzar la salvación. Y estamos olvidándonos del gran amor que tiene Dios por nosotros. Y por eso aquí dice después, la fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretendan superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. Por eso cuando hay alguna de estas revelaciones como las que presento, otras, ¿verdad?, de María Santísima también, pues tarda muchos años en que se pueda aprobar por la Iglesia. Y si alguna revelación, como aquí dice, pues fuera contraria a la fe, o que tratara de estar por encima de lo que mismo dijo Jesús, pues estaría mal. Que estas revelaciones pueden ser personales o comunitarias, como por ejemplo cuando se ha aparecido María Santísima en algún lugar, con alguna advocación, ¿verdad? Entonces la Iglesia analiza precisamente la veracidad de ese hecho, y a veces ha sido privada la revelación o a veces ha sido pública. Por eso en algunos lugares pues hasta se han hecho oraciones, y hay mucha gente como Medjugorje que va a muchos lugares. Y hay que analizar cuáles están aprobadas y cuáles aún no. Ahora bien, ¿qué ocurre aquí? Vamos a ir analizando. Dice, después pasamos a la profesión de la fe, donde ya vamos a ver el capítulo 2, que es la transmisión de la revelación divina. Muy bien, pues te agradezco este tiempo. Antes nos manejamos de 45 minutos. Lo vamos a hacer ahora de 30 minutos, ¿verdad? Para que esté más tranquilo y podamos degustar mejor lo que es el mensaje. Decimos ese término degustar, porque degustar quiere decir disfrutar. Nosotros debemos disfrutar la palabra de Dios. Y tenemos que también disfrutar este mensaje del catecismo. Bueno, esperemos que te sirva esta cuarta clase. Y Dios mediante nos vemos en la siguiente. Que el Señor te bendiga y ánimo, estamos avanzando en este catecismo que espero lo compartas para gloria a Dios. Bendiciones. Muy buenas noches.